Ya, ahora sí. Ya, ahí está grabando. Compartir la pantalla. Ese es el tema de terminar. Ya chicos, cualquier cosa, si no se escucha, si se entrecorta, me avisan ya para tomar las medidas, por ahí de repente repetir lo que se dijo porque se entrecortó, no se escuchó, me tienen que avisar inmediatamente, ¿ya? Cualquier consulta ya saben por el chat o también pueden activar sus audios. A ver. Ya, entonces el tema de hoy es básicamente la normativa, el uso adecuado de los determinantes. Pero obviamente tenemos que saber qué cosa es un determinante, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos ejemplos, dos enunciados, donde aparece el determinante, ¿no? Por ejemplo, dice 12º piso, es la forma correcta, o 12º piso. A ver, ¿tú qué piensas? ¿Será 12º piso o será 12º? O tal vez, no sé, se te ocurre, podría ser, o de repente ambas formas son válidas. ¿Qué te parece a ti? Por acá me dice Lisbeth que es 12º, ¿no? 12º piso sería la forma adecuada. ¿Sí? Esa es la respuesta. Muy bien, Lisbeth. Efectivamente, la forma adecuada es 12º piso y no 12º piso. Y vamos a ver en un momento por qué. En la siguiente pregunta dice, ¿es correcto el alfa o la forma adecuada es la alfa? ¿Qué piensas tú? ¿El alfa o la alfa? A ver, ¿qué se te ocurre? ¿Qué piensas? ¿Cuál te suena mejor de repente? ¿El alfa o la alfa? Ahí ya respondieron. A ver, quiero ver qué han respondido. El alfa, por ahí dice Raquel, ¿no? Lisbeth también el alfa. Contreras el alfa también, ¿no? En este caso, chicos, les voy a indicar que la forma correcta es la alfa. ¿Ya? La alfa es la primera letra del abecedario griego, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. Sí, Darío, la alfa, ajá. Entonces, empecemos con esto, ¿no? ¿Qué cosa es un determinante? Un determinante es un acompañante. O sea, siempre va al lado de alguien. ¿Y quién es ese alguien? Es el sustantivo. El determinante es el acompañante del sustantivo. No puede estar solito, entonces tiene que estar al lado del sustantivo. Por ejemplo, cuando yo digo 31 encuestas, aquí hay un determinante numeral, que sería 31 y está acompañando al sustantivo encuestas. Luego tenemos este otro, está de parte mía. Acá tenemos el determinante posesivo y acompaña al sustantivo parte, ¿de acuerdo? Es importante recordar acá o tener en cuenta que el determinante debe tener el mismo género y el mismo número del sustantivo al que acompaña. En este caso, la palabra parte es un sustantivo femenino singular. Por eso acá dice mía en singular y en femenino. Entonces, eso es muy importante, ¿ya? La concordancia. Vamos a hablar de un primer tipo de determinante que es el artículo, el más usado de repente, ¿no? Cuando nos comunicamos usamos muchos artículos, ¿ya? El artículo se va a dividir en tres tipos, tres grupos, ¿no? Los determinados, el masculino, los, ¿no? Y luego tenemos el femenino, la, y su plural, las. Y luego tenemos uno que no es ni masculino ni femenino, sino es neutro, que es el artículo, lo bonito, lo feo, lo lejos, lo cerca. Los indeterminados que son los siguientes, ¿no? El masculino unos es su plural
y una para el femenino, ¿no? Por ejemplo, vi a unas amigas. Ahí está mi artículo indeterminado. Y en el tercer grupo tenemos a los artículos contractos. Los artículos contractos son al y del, que es la suma, ¿no? La fusión de la preposición a más el artículo masculino el. Y la preposición de más el artículo masculino el. Entonces tenemos, por ejemplo, fui al mercado, vengo del mercado, ¿no? Ahí habría artículo neutro. Obviamente les acabo de indicar que debe haber concordancia de género y número entre el artículo y el sustantivo. Por ejemplo, coliflor es un sustantivo femenino. Entonces yo digo la coliflor, la apendicitis, la col, la índole. Mientras que corta uñas es masculino. El corta uñas, el pus, el brócoli, el maracuyá. Entonces recuerda, maracuyá por si acaso es un sustantivo masculino. ¿Ya? Cuidadito con decir la maracuyá, no, es el maracuyá, artículo masculino. Bien, continuamos. Acá nos interesa un artículo en especial. Hemos hablado del neutro, del femenino singular plural, masculino singular plural, determinados, indeterminados, ¿no es cierto? Ya, pero me interesa uno en especial, que es el artículo femenino singular. A ver, ¿quién me dice cuál es el artículo femenino singular? A ver, estoy esperando su respuesta. ¿Cuál es el artículo femenino singular? Sería la. Muy bien, excelente. Ese me interesa. ¿Por qué me interesa ese artículo la? Porque ese artículo la puede cambiar de forma y se puede presentar como el, ¿no? ¿Cuándo ocurre ese cambio de la a él? Y ojo que ese él no es masculino, ¿ah? Sigue siendo un artículo femenino, solo que ha cambiado de forma. Entonces, ese cambio va a ocurrir cuando tiene que haber dos condiciones y las dos se tienen que dar en el mismo momento. La primera condición es que el artículo esté al costadito del sustantivo, o sea, al costado. No tiene que haber otra palabra en medio, ¿no? Sino el artículo inmediatamente al lado del sustantivo. Esa es la primera condición. La segunda es que ese sustantivo femenino singular empiece por una A tónica, una A con mayor fuerza de voz. Por ejemplo, agua, alma, aula, ánfora, arpa. ¿De acuerdo? Profesora, o sea que la palabra agua es una palabra femenina. Sí, porque cuando tú dices, por ejemplo, tú dices agua limpia o dices agua limpio. Agua limpio, no, agua limpia, es una palabra femenina, ¿no? La palabra, por ejemplo, alma. Alma es una palabra femenina. Tú dices las almas, ¿sí o no? Las almas, no dices los almas. Las almas. Entonces sí es una palabra femenina. Pero tiene en particular eso, ¿no? De que la primera A es tónica, agua, alma, aula. Y de que sea HA tónicas, como en el caso de hada, aba. ¿Qué otro puede ser? A ver, con HA, por ejemplo, hacha, ¿no? Ya. En esos casos vas a cambiar la por el, ¿de acuerdo? Ya vas a cambiar la por el, ¿no? Entonces, cuando yo tengo la palabra águila, yo sé que águila es una palabra femenina, porque tú cuando la pluralizas, tú dices las águilas. Es femenina, pero ese la tiene que cambiar de forma, porque la primera A de este sustantivo, que está al costado del artículo, es un sustantivo con la primera A tónica. Si tú dices la, ¿no? A, la águila, la agua, ese A
es un sonido desagradable. A eso se le llama cacofonía. Entonces, la cacofonía hay que evitarla en estos casos, cuando el artículo femenino singular está al lado del sustantivo femenino singular que empieza por A tónica o HA tónicas. Y así evitamos la cacofonía o el sonido desagradable de decir la águila, la agua, la aula, no. El águila, el agua, ¿sí? Sí, ahorita vamos a hablar de la alfa, ¿ya, Contreras? ¿Ya qué más? Luego también el otro artículo femenino, que no lo han mencionado ustedes, pero también es un artículo femenino singular, es una, ¿no es cierto? Mencionaron a la, pero no dijeron nada de una, ya, no se olviden de este artículo, una. Ese artículo una también cambiaría de forma a un. ¿En qué contextos? Así como la cambia a él, una cambiaría a un. ¿En qué contextos? En el mismo contexto, cuando está al lado del sustantivo femenino singular y que empiece por A o HA tónicas. Pero ese cambio es opcional. Si tú quieres, cambias, y si no quieres, no cambies. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos la palabra ancla. Ancla es una palabra sustantivo femenino singular. Entonces, podría cambiar a un, ¿no? Un ancla. Pero como el cambio es optativo, si quiero, no lo cambio y digo una ancla. ¿Sí? Ahora, acá dice lo siguiente, la afilada hacha. Profesora, acá ¿por qué se dice la a y no hay cambio? La afilada hacha. Bueno, acá en primera no hay cambio porque no está cumpliendo con la condición que dijimos. O sea, la no está al lado del sustantivo. Porque cuando yo digo afilada hacha, ¿de qué estoy hablando? Del hacha. ¿Cómo es el hacha? Afilada. Esto de acá es un adjetivo, no es un sustantivo. El sustantivo está por acá, hacha. Y ese sustantivo hacha es un sustantivo femenino. Su artículo la. Y no va a cambiar porque no se da el contexto. Es la afilada hacha. La acrobática ave. Ahora yo te pregunto, ¿qué hubiese pasado si hubiese dicho hacha afilada? ¿Cuál es el artículo que le corresponde? ¿La o el? Si hubiese dicho hacha afilada, ¿cuál sería su artículo? Sería el, ¿cierto? Claro, porque ahí sí está al costado del sustantivo y ese sustantivo empieza por HA tónica, ¿no? El hacha afilada. ¿Y qué pasaría si hubiese dicho hachita? Hachita afilada, o sea, un hacha chiquita. ¿Cómo sería la, no? ¿Qué sería la? Ahí sí, ¿no? La hachita afilada, porque cuando digo hachita, esa primera A ya no es tónica. Si digo hachita, agüita, almita, ya sería la, ¿no? La almita, ¿no es cierto? Ya deja de ser una A tónica. Ya por ahí Contreras me estaba preguntando sobre la alfa, ¿no? Y justamente aquí está la respuesta, mira. En el caso de los nombres de las letras, como es el caso de la primera letra del alfabeto griego, que es alfa, aunque la primera A del sustantivo sea tónica, alfa, H, A, ¿no es cierto? Por ser nombres de letras, el artículo la no va a cambiar, se va a mantener en su forma original, ¿no? Entonces se va a decir la A, la H, la alfa. Y lo mismo sucede para la palabra árbitra, este sustantivo femenino singular. A pesar de que la A sea tónica, se va a decir la árbitra. En el caso de árabe y ácrata significa sin gobierno, ¿no? Es una persona que no está de acuerdo con que haya gobernantes, ni alcalde, ni presidente, ni nada, ¿no? Es un ácrata, ¿ya? Cuando la palabra árabe y la palabra ácrata se refiera a un varón, obviamente el artículo será masculino y diremos el árabe, el ácrata. Pero si resulta que es una mujer, entonces el artículo la no va a cambiar de forma. Se va a decir la árabe y la ácrata. ¿De acuerdo?
Entonces, mira, recuerda las excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Los nombres de las letras. La A, la H, la alfa. Además, la árbitra. Y además, la ácrata, la árabe, si son mujeres. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Luego tenemos el otro determinante, que es el determinante posesivo. Indica pertenencia del sustantivo. ¿Cuándo ese posesivo está bien empleado? Bueno, obviamente cuando afecta al sustantivo, porque al ser un determinante puede o tiene que estar al costado del sustantivo. Por ejemplo, si digo a mi costado, este mi está, que es un determinante posesivo, está al lado del sustantivo costado. La palabra contra es un sustantivo. Entonces yo podría decir en mi contra o en contra mía. ¿De acuerdo? Es un uso correcto. Ahora, en cambio, ¿cuándo estaría usado inadecuadamente ese determinante? Cuando aparece, por ejemplo, al lado de un adverbio. Ahí sí estaría mal, ¿no? Adverbios, por ejemplo, de lugar. Detrás, antónimo de detrás sería delante o atrás de repente, ¿no? Delante, detrás. ¿Cuál es el antónimo de debajo? También es un adverbio de lugar, debajo. Antónimo de debajo, ¿cuál es? ¿Quién me dice el antónimo de debajo, que es un adverbio de lugar también? Así como detrás, delante, debajo, antónimo. ¿No se te ocurre el antónimo de debajo? Ya, a ver, por acá me respondieron. Encima, muy bien. Y el otro sería dentro. El antónimo de dentro, ¿cuál es? Dentro, fuera. Muy bien, ¿no? El otro sería cerca. Antónimo de cerca. ¿Cuál es el antónimo de cerca? Sería lejos, ¿no? Entonces, esos adverbios, ¿ya? Por ejemplo, detrás, delante, encima, debajo, dentro, fuera, cerca, lejos y por ahí enfrente o frente. Son adverbios de lugar. A ver, la palabra alejado no es un adverbio. ¿Ya? ¿Por qué, profesora? Porque los adverbios no tienen género ni número. Un adverbio no podría tener la forma femenina y la palabra alejado tiene la forma del femenino, porque tú puedes decir alejada, alejado. Claro, sería un adjetivo calificativo, ¿no? Entonces, en cambio, cerca, ¿tiene forma de femenino? Masculino cerco, femenino cerca, lejos, no, lejos es lejos, nada más, cerca es cerca, ¿sí o no? Encima, encima, o sea, ahí no es que vas a poner masculino, femenino. Entonces, los adverbios que acabo de mencionar, tenlos en cuenta. Por ejemplo, es incorrecto decir delante mío. No puedo usar un determinante posesivo al lado de un adverbio. Entonces, la forma correcta, ¿cuál es? Cambiar este determinante posesivo por un pronombre más una preposición de. Entonces, en vez de decir delante mío, dices delante de mí. En su atrás, atrás suyo, no. Se dice detrás de ti, ¿no es cierto? Detrás de ti, detrás de él sería, ¿no? Detrás de él o detrás de ella. Cerca tuyo, no, ¿no es cierto? Cerca de ti. Entonces, en estos casos usas pronombres y en estos casos sí puedes usar posesivos o si quieres, también puedes usar pronombres. Puedes decir en contra de mí, también con un pronombre, no hay ningún problema. En contra de mí o con un determinante posesivo, en mi contra o en contra mía. ¿Cuáles son estos sustantivos que podrían aparecer en las evaluaciones y que debes tener en cuenta? Por ejemplo, costado. ¿Cuál es el sinónimo de costado? A ver, tú dices, está a mi costado o está a mí. A ver, piensa en un sinónimo. ¿Está a mi costado o está a mí? A mí, a mí.
A mi lado, muy bien. El otro, a ver, cuando alguien te apoya, tú dices que está de tu parte o está a tu, a ver, empieza con F. Empieza con F, a tu favor, muy bien. Y cuando no te apoya, ¿qué dices? Está en tu, el antónimo, en tu contra, ya. Esos son sustantivos. Acuérdate, lado, costado, favor, parte, contra. Ellos sí pueden tener determinantes posesivos y también pronombre, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Vayamos ahora a otro determinante, que son los numerales. Los numerales expresan cantidades exactas. Se van a subdividir en varios tipos de numerales. Nosotros solamente vamos a hablar de 3, ¿ya? Vamos a empezar con los cardinales. Los cardinales expresan la cantidad del sustantivo en relación con los números naturales. 1 libro, 2 libros, 3 libros, 1000 libros, etcétera. Ahora, desde el número 1 hasta el número 30 se va a escribir en un solo término, una sola palabra. Entonces, si yo quiero escribir, por ejemplo, el número 29, cuidadito con escribir 3 palabras, ¿ah? No vais a escribir 29. No, ahí tiene que haber un solo término. Sería 29. 29, una sola palabra. Y además, acuérdate de algo. Estos números que son del 20 y del 30 también, ¿no? El 20 y el 30, presentan en la escritura, en la pronunciación, un diptongo, ¿no? BI, mira, BI, ahí está, 21, por ejemplo, 21 cartas. En el examen tienes que tener cuidado porque podrían obviarte esta I y solamente escribir ven, ¿no? Ven, 21 cartas. Tenía 23 años, 24 días. No. Si aparece así, tú vas a indicar que hay una escritura incorrecta de ese cardinal. ¿De acuerdo? Igual con 30, ¿no? Siempre es el diptongo. 31, 32, 33. ¿De acuerdo? Y a partir ya del número 31 en adelante se va a escribir en palabras separadas. Por ejemplo, 630, acá está la 31 gafas. 31 libros. Mira, 31 libros. ¿De acuerdo? 3 palabras, ¿no? 891 revistas. Ahora acá también quiero aclarar algo. Los cardinales, por lo general, van a mantener la misma forma, tanto si acompañan a un sustantivo masculino como a un sustantivo femenino. Mantienen la forma. Por ejemplo, si yo tengo la palabra libros y quiero este número, diría 8 libros. 8, ¿sí o no? Y si no fueran libros, si fueran libretas, o sea, femenino, el numeral sigue siendo 8. No cambia, ¿no? Tanto para el masculino como para el femenino es 8 libros, 8 libretas. Sin embargo, algunos sí van a cambiar de forma y van a guardar concordancia, femenino y masculino. Eso ocurre en el caso de las centenas. 200 masculino y 200 femenino. 600 femenino, 600 masculino. Entonces, mucho cuidado con la concordancia en esos casos. O sea, en el examen te podrían tender una trampita por ahí y tú no debes caer, ¿de acuerdo? Además, ¿qué otros mantienen la concordancia? Los números, los cardinales terminados en la unidad. Si es masculino el sustantivo, la terminación del cardinal será un. Y si es femenino, será una. Por ejemplo, 21 cartas, femenino. Y si fuese libros, sería 21. 21 libros con tilde en la U. ¿De acuerdo? 31 gafas, 31 libros.
Entonces, mucho cuidado también con eso, ¿ya? Sí, Lisbeth, entonces ya estoy respondiendo a tu pregunta, Lisbeth, ¿no? Es 21 libros con tilde en la U, si es que es masculino, y 21 libretas si es que es femenino. Acá también hay otra cosa. Las centenas, en este caso, mira, se escribe con S y con C, ¿no es cierto? Observas, ¿no? S y C. ¿Cuándo es SC? Cuando tenemos 600, 200 y 300. En cambio, en 800, como en este caso 800, acá no hay S, solamente es con C, ¿sí o no? Entonces, no te confundas también allí, ¿ah? En el examen te podrían agregar acá una S, pero no es 8, no. Profesora, ¿por qué es con S y con C? Porque viene justamente del número 6. Tú dices 6, ya está la S. Le agregas cientos, ¿no es cierto? Cientos, cientas, ¿no? Igual pasa con 2 y con 3. Ya tienes la S. Le agregas cientos y ya te queda S con C de casa, ¿no? En cambio, cuando yo digo 8, ahí no hay S. 800. 7, no hay S. 700. ¿Ya? Entonces, chicos, recuerden eso que le acabo de mencionar, para que no lo sorprendan en las evaluaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué te mencioné acá de los cardinales? Que algunos tienen concordancia. ¿Cuáles son? Los referidos a las centenas, los terminados en la unidad, una, y la escritura SC para las centenas 2, 3 y 600. Además, también te mencioné lo del diptongo, ¿no? Es siempre 20, ya, 21, 22, 29. Si obvian la I, tú vas a indicar que tiene escritura incorrecta. Vayamos al otro numeral, que es el ordinal. El ordinal expresa orden, sucesión, ¿no? Uno después de otro. Tenemos acá décimo o décima para el orden 10, el orden 20, vigésimo, vigésima, trigésimo, trigésima. Mira, el orden 40 es cuadragésimo. Y fíjate en esta D, porque en el examen te podrían cambiar por una T, la T de tetera, ¿no? ¿Y por qué podrían escribir en el examen cuatra? Ah, porque pueden creer que los estudiantes lo van a relacionar con la palabra cuatro. Y al decir 4, dicen cuadragésimo. Pero mira, es cuadragésimo, con D de dado. Igual en la decena, en la decena 5, ¿no? Quincuagésimo. Igual en el examen podrían cambiarte esta C de casa por una T de tetera. Otra vez, quintuagésimo. Porque los alumnos lo estarían asociando a la palabra quinto. Y al decir quinto, dicen quintua. Pero acuérdate que no. Tú acuérdate cómo hace el pato, ¿no? El pato hace cuá, ¿no? Ahí está, quincuagésimo. ¿De acuerdo? Ahora, también quiero que te fijes en algo. El orden 40, mira, es cuadra, con A, ¿no? Cuadra, y luego viene gésimo, ¿no? Luego viene gésimo. Para las decenas, la terminación es gésimo, ¿no? Gésimo, gésimo, gésimo. Para las decenas. Entonces, tú dices cuadra, con A, mira, cuadragésimo. 50, quinqua, otra vez con A, quinqua, gésimo. 60, sexa, gésimo. 70, septua, gésimo. 90, nona, gésimo. En cambio, para 80 no es octa, es octogésimo. Si en el examen acá aparece octagésimo, tú vas a indicar que tiene escritura incorrecta, ¿de acuerdo? Entonces, para todos es A, menos para el orden 80. Cuadra, quinqua, sexa, septua, nona, pero octo. Octo. Entonces te decía que para las decenas la terminación sería gésimo a partir del 40, ¿no? Gésimo. Mientras que para las centenas la terminación a partir del 4 sería gentésimo, ¿no? Gentésimo, gentésimo. Mira, cuadrín, gentésimo.
Para el 800, octingentésimo. 900, noningentésimo. Acuérdate, gentésimo. Acá sí debes tener mucho cuidado con la concordancia, porque estos sí van a guardar concordancia, todos, ¿no? Acá sí, mira. Desde el orden 11 hasta el orden 29 se puede escribir en un solo término, una sola palabra, o en palabras separadas. Por ejemplo, el orden 14 podría escribirla en dos palabras y sería 14º puesto. O si quiero en una sola palabra, 14º, ¿cierto? Todo juntito, ¿no? Ojo que si yo escribo juntito 14º no lleva tilde porque es una palabra grave y no debe llevar tilde. Si tú tildas acá o en el examen viene tildado acá, tú vas a indicar que es incorrecta la escritura. Acá sí le pones la tilde, obviamente, porque décimo es una palabra esdrújula, lleva tilde. Cuarto no lleva porque es una palabra grave. ¿Sí? Desde el orden 31 en adelante se va a escribir en palabras separadas. Por ejemplo, el orden 36. Ya está de 31 para arriba, ¿no? ¿Cómo diríamos? 36º concurso, ¿ya? Ahora, acá tenía mucho cuidado con la concordancia, les estaba diciendo, ¿no? Si tú escribes en palabras separadas, cada palabra debe guardar concordancia con el sustantivo. Si mi sustantivo es feria, está en femenino, entonces estas palabras en femenino. Décima, octava, feria, ¿sí? Pero si tú decides escribir en una sola palabra, porque recuerda que desde el 11 hasta el 29 puedes escribir en una o en más palabras. Entonces, yo quiero escribir juntito el orden 28. Está dentro del rango, ¿no? Lo escribo así, ¿no? 28ª revista. Ya sabes que no hay tilde porque 28ª es una palabra grave. Profesora, no es 28ª. No, porque la concordancia se hace al final de la palabra. Y acá en 28ª hay una sola palabra. Por lo tanto, una sola concordancia. En cambio, en 18ª hay dos palabras. Por lo tanto, dos veces haces la concordancia. En el examen podrían ponerte acá 20ª con A, ¿no? 28ª juntito. Y tú vas a indicar que eso es incorrecto. ¿Entendiste la parte que te acabo de explicar? A ver, si es que han entendido, voy a preguntar, ¿ya? A ver, yo quiero el orden 26 para la palabra medalla. ¿Cómo escribirías 26? Orden 26 para la palabra medalla. A ver, escríbela, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería el orden 26? Ya, 26ª medalla, dice Lisbeth. Ya, esa es una forma, ¿no? 27ª, todo junto, ¿no? 26ª medalla. ¿Pero es la única forma o hay otra? Se puede escribir por separado y por junto al mismo tiempo. O bueno, se puede escoger cualquiera de estos. Claro, no separado o junto, ¿no? Si yo escribo separado, sería 26ª medalla, ¿no? Entonces, a ver, voy a escribirlo por acá también para que lo puedan leer, ¿ya? Y entonces, mira, es 26ª medalla o 26ª medalla. Voy a poner acá para todos. Y acuérdense que no hay que olvidar la tilde. Si escribo 20ª, con tilde, ¿no? En cambio, si escribo juntito 26ª, no hay tilde. Y acuérdate que cuando es 20ª, ahí está la concordancia, ¿no? Ahí en la A, concordancia, 20ª, sexta A. En cambio en el otro es 26ª.
En el examen, cuidadito con escribir 26ª en una sola palabra, 26ª. Eso es incorrecto, ¿ya? 26ª, no. Muy bien. Pasamos a lo siguiente. El siguiente numeral es el partitivo. El partitivo indica que el sustantivo se ha dividido en partes iguales. Cuando lo divides en dos, utilizamos medio o media. Medio pan, media naranja. A partir de 3 vamos a usar siempre el sustantivo parte. ¿Ya? Tercera parte, cuarta parte, quinta parte, etcétera. ¿Qué más? A partir de la partición 11, la terminación puede ser aba, ¿no? Suele ser aba. Entonces diremos 11ª parte, 12ª parte, 13ª parte, 14ª parte, 30ª parte, 32ª parte, en una sola palabra, ¿no? 32ª, un solo término, ¿ya? Ojo que la terminación aba solo se usa para partitivo, no se usa para ordinal. Entonces siempre será 12ª parte, 13ª parte, siempre al costado del sustantivo parte. No podría entonces usarlo de otro modo, no podría decir, por ejemplo, 12º piso. ¿Se acuerdan que hace un momento pregunté, ¿no? ¿Es 12º piso o 12º piso? Y me respondieron por ahí 12º piso, que es correcto. Porque si yo digo 12º piso, eso no es partitivo. Partitivo no es 12º piso. Partitivo sería 12ª parte de algo, ¿no? Entonces, en el caso de piso es ordinal, ¿no? Es sucesión. Primero es un piso, luego un segundo piso, un tercer piso, cuarto piso. Es sucesivo. Yo no podría decir, era mi 14º enamorado, porque sí o no que es ordinal. Sucesivo, ¿no? Primero un enamorado, luego un segundo enamorado, tercer enamorado, cuarto enamorado. Te das cuenta que es ordinal. Entonces tendría que decir mi 14º enamorado, por ejemplo, ¿ya? Para que esté bien dicho, ¿no? Entonces, olvídense de que aba o abo es para ordinal. Eso se usa para partitivo. Ahora, en el caso de la palabra undécima o duodécima, se usa para ordinal. El orden 11 sería 11º, o si quieres, 11º. El orden 12, ¿cómo sería el ordinal 12? 12º, o si quieres, 12º, para el ordinal. En el caso de los partitivos, también se puede usar esa forma del ordinal, pero acompañado de la palabra parte, 11ª parte, 12ª parte. Y además también se puede usar la forma de los ordinales para las decenas enteras. Por ejemplo, 20ª, 30ª, 40ª, 50ª, etc. Acompañado de la palabra parte es un partitivo. Y si no, sería un ordinal. Por ejemplo, si yo digo 20ª competencia, ¿qué es? ¿Partitivo o ordinal? A ver, ¿quién me responde? Participé en la 20ª competencia. ¿Es partitivo o es ordinal? Ordinal. Y si digo... Ordinal, ¿no es cierto? Y si digo, me dieron la 20ª parte de la herencia, me dieron la 20ª parte de la herencia. ¿Ese qué sería? Partitivo, ¿no? Obviamente. Ya, entonces, chicos, mucho ojo, ¿eh? Ya, vayamos a las preguntas. Si por ahí tienen alguna duda, igual no hacemos la consulta para que no queden vacíos en este tema, ¿ya? Dice la pregunta, ¿se ha usado correctamente los artículos? A ver, ¿cuál es tu respuesta? O sea, ¿está bien usado ese la astuta águila, o debe ser el? ¿Estará bien la acta o debe ser el acta? ¿Estará bien la H o será el H? ¿La agüita o el agüita? A ver, ¿cuál es tu clave? Dicen por acá A de avión, dice Raquel. ¿Sí? ¿Será la clave A de avión? Todos dicen la A, creo, ¿no? Lidé, Darío, y aparece que es la A, ¿no? Vamos a ver si es la A. A ver.
A de avión, muy bien, ¿no? Es correcta la astuta águila, porque no hay cambio, no está al costado del sustantivo. Águila es el sustantivo, y no hay cambio porque no está al costado del artículo. Ahora, si hubiese dicho águila astuta, allí sí, pues, águila tiene la primera tónica, sería el águila astuta. Acá sí habría cacofonía, ¿no? Porque esta primera A sí es tónica, debe ser el acta, el acta. La H sí es una excepción, ¿no? Para nombres de letra, la A, la H, la alfa. Y cuando digo agüita, ya la primera no es tónica, agüita, aulita, almita, ahí es la almita. Muy bien. La siguiente pregunta, pregunta 2. Ya, allí hay cositas resaltadas de rojo porque me parece que en la separata sale un poco distinto, ¿no? Entonces, chicos, lo tienen en cuenta, ¿ya? No sé si en el boletín creo que salió un poco distinta esa parte, ¿no? Ya dígame, enunciados correctos, verdaderos o falsos, dice. A ver, acá dice, se ha usado correctamente el numeral cardinal. A ver, ¿estará bien usado? Ha adquirido 400, acuérdate que 4 no tiene S, ¿no? Cientas está en femenino, cientas y una femenino, impresoras que es femenino. Entonces, eso estaría bien, ¿no? Se ha usado correctamente verdadero. La 1 sería A, 1A. En la siguiente dice, se usa de manera correcta el partitivo aba. A ver, aba está bien usado. 15ª feria de libros, pero 15ª feria, acá no hay que usar partitivo, ¿no? Ese partitivo está mal empleado. Esto es orden. Acá deberíamos decir 15ª feria o 15ª feria, ¿no? Se usa de manera correcta, falso. Sería entonces, acá sería A, acá sería B, ¿no? Luego dice, estuvieron en contra suya. ¿Se ha usado correctamente el posesivo? A ver, la palabra contra, aceptada posesivo, era lado, costado, parte, favor y contra. Sí puede ser, ¿no? Contra suya. Entonces, esto de acá también es correcto. Sería A, ¿no? Correcto. Luego dice, las frases la alguita y una adita presentan uso correcto del artículo. Claro que sí, porque acá no habría cacofonía porque la A no es tónica. Y en la palabra adita tampoco hay cambio, ¿no? Porque la A no es tónica tampoco. En esta pregunta no hay clave, ¿no? De repente podríamos cambiar alguna alternativa para que haya clave, podría ser, ¿no? Ya, pero ya te dije cuál es la forma, ¿no? La primera es verdadera, sería con A. La segunda es B. La tercera es A. Y la cuarta es A. ¿Ya? A ver. Entonces queda claro, ¿no? Pues podemos cambiar de repente la clave a B, puede ser, ¿no? A, B, acá le cambias. A, para que nuestra clave sea la B, ¿no? A, B, A, ¿ya? Ahora sí, pregunta número 3. Dice, ¿se ha usado correctamente el determinante numeral? A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Es correcto 20ª parte de la población? Acuérdate que en las decenas enteras, 20ª, 30ª, 40ª, sí se puede emplear como partitivo, acompañado del sustantivo parte, ¿no? O si quieres también terminación aba, 20ª parte, también puede ser, ¿no? La 20ª parte de la población. Entonces, esto es correcto, ¿ya? La 1 sería correcta. ¿Cuál es tu clave? La alumna ocupó el 15º puesto. Aquí estaría bien, excepto por un error que es justamente la tilde, ¿no? O sea, por esta tilde, esta es incorrecta. Por acá ya me dieron la clave, me dicen D de dado o E de enano. ¿Cuál es la clave? ¿Dado o enano?
A ver, la 29ª melodía. Ah, pero acá hay un error, ¿no? Acá es 20. Recuerda que está juntito. 29ª. Ahora, si hubiera estado separado ahí sí, ¿no? 20 con tilde. 9ª melodía. Entonces, esa también es incorrecta. Y 38º, pero esto ya es orden 38. Y a partir del orden 31, ya se escribe separado, ¿no? Entonces, eso también es incorrecto. La clave, entonces, ¿cuál es? D de dado. Muy bien. Solo una es correcta y el resto presenta error, ¿ya? Ajá. Ya, vayamos a la pregunta número 4. Ya, acá, chicos, hay una corrección. Acá debe decir, relaciona adecuadamente los enunciados con respecto al uso del determinante, nada más. Borren posesivo porque el último no tiene determinante posesivo, ¿sí o no? Solo tiene determinante artículo, ¿no? Y acá le falta un punto, y acá punto final, ¿ya? Acá le falta un punto en la oración, ¿no? O de repente en el boletín está bien, acá en la diapositiva no salió bien, ¿ya? Entonces acá puntito final. Ya, ahora sí, chicos. ¿Cuáles son correctos e incorrectos? Estuvieron en contra tuya. ¿Es correcto contra tuya? Estuvieron en tu contra, en contra tuya o en contra de ti, ¿sí o no? No pasa nada, cualquier forma puedes usar ahí. Esa sonrisa tuya, sí, también, ¿no? Porque está al lado del sustantivo, ¿no? Sonrisa tuya, sí es correcto. Lejos suyo, ¿es correcto lejos suyo? Lejos cerca, cerca suyo, lejos suyo. Encima, debajo, encima suyo, debajo suyo. ¿Qué dices? ¿Cuál es tu clave? La palabra parabrisas es una palabra, un sustantivo masculino. Por lo tanto, el artículo debe guardar concordancia, debe decir los parabrisas, los parabrisas. Ahí hay error, ¿no? Ya, la clave por acá me dice Lisbeth, que es la E de enano. Vamos a ver, Lisbeth. Sí, muy bien, la clave sería E de enano. Vayamos a la pregunta 5. ¿Se ha escrito correctamente el numeral? A ver. Ya, acá de cajón nomás la A tiene error, ¿sí o no? ¿Cómo vas a tildar acá? Pues no te pases, ¿no? 25º es palabra grave. Ya la tilde la malogró de entrada nomás, ¿no? 20ava, pero acuérdate que ava es partitivo. La terminación ava, ¿sí o no? Parte, ¿no? 20ava parte, ¿no? ¿Cómo va a ser 20ava persona? Esto es ordinal, ¿sí o no? Debió decir la 20ª persona. La terminación ava se usa exclusivamente para partitivos. Ya, por ahí me dice Lisbeth, la clave E de enano. ¿Sí? A ver, vamos a ver si es la clave. Muy bien, puede ser con una sola o si quieres con doble O, no hay problema. 28º con doble O. ¿Sí? O si quieres, también es una escritura válida así, ¿no? 28º. La O se fusiona en una sola, ¿no? Y entonces acá serían, como ya es el número 35, ya separado, ¿no? Sería 35. Hay 3 palabras. Y acá sería 4, no es 4, no, 400 y porque es masculino, maracuyás. 400 sin la S, y maracuyás. A ver, ya solté la clave, ¿no? Ya. La clave sería D de dado en la 6. ¿Qué te pide? Uso incorrecto. Te pide el uso incorrecto. 12ª vez. Les dije que para el orden 12 podría ser 12ª. O si no, 12ª. Para el orden 11 puede ser 11º o 11º, ¿ya? Entonces, aquí podría ser, es un ordinal, ¿no? Podría ser 12ª vez o 12ª vez. Eso es correcto. Cuadra, ¿te acuerdas de esta, no? Cuadra, sí, ¿no? Es con D de dado y acá con A, ¿no? Cuadra, sexa, septo, ¿te acuerdas, no?
Entonces sería cuadragésima femenino. A ver, 17ª reunión. Sí, hay concordancia. La 2 sería correcta. Ya, ¿cuál es tu clave entonces? Frente a mí estaba el líder. Bueno, acá la pregunta dice uso incorrecto del numeral ordinal. Y en la 3 no hay numeral ordinal, ¿no? No hay, ¿no es cierto? Ni siquiera hay determinante posesivo, porque es un pronombre. Bueno, acá simplemente hay que tomarlo como que es correcto o es incorrecto. Y efectivamente es correcto frente a mí, ¿no? Frente a mí. Lo incorrecto sería frente mío. Ah, eso sí es incorrecto, ¿no? Frente mío, frente tuyo. Ya, esto es un adverbio, ¿no? Por lo tanto, frente a mí es la forma correcta. Y octagentésima, ¿te acuerdas que la terminación gentésima, gentésimo es para las centenas? ¿No? Centena. Entonces, octa sería el orden 800. Pero el orden 800 es octín. Octín gentésimo. Octín gentésimo. Y si fuese el orden 80 sería octogésimo, ¿no? Octogésimo. Entonces, acá está mal, acá debe ser octingentésima, femenino, tercera, femenino, alianza. Por eso la clave es D de dado, ¿ya? La pregunta número 7, presenta uso correcto del determinante subrayado. A ver, ¿cuál es la clave ahí? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es, chicos? Uso correcto. Te digo que matamoscas es un sustantivo masculino. El matamoscas, por lo tanto debe decir nuestro matamoscas. Por ahí me dicen la D de dado. La D de dado es correcta frente tuyo. Eso es un adverbio, ¿eh? Por si acaso. Es como que tú dijeras encima tuyo, debajo tuyo, frente tuyo. Es un adverbio. ¿Eh? Olvídate, esa no es la clave. Casita, dice por acá. A ver. Muy bien. La palabra lado, costado. ¿Te acuerdas? Lado, costado es un sustantivo. Y tranquilamente se puede decir a su lado, al lado suyo. O si quieres, con un pronombre, al lado de él. Al lado de él, también es correcto, ¿ya? Pregunta número 8. Ya, acá chicos, también el enunciado está un poco impreciso, ¿no? El enunciado está impreciso. Acá simplemente debería ser relaciones, ¿no? Relaciones de acuerdo al uso del artículo, nada más, ¿no? Relaciones de acuerdo al uso del artículo. Correcto, incorrecto. Ya, ¿cuál es tu clave? La ácrata joven, ¿será correcto? Acá se refiere a una mujer, ¿no? Por lo tanto, ácrata era parte de la excepción, al igual que árabe. Cuando eran mujeres, sí se dice la ácrata y la árabe. La 1 sería correcta. ¿Cuál es tu respuesta? La ávida alférez estuvo demasiado ácida. ¿Es correcto la ávida alférez? Acá también se refiere a una mujer, ¿no? El sustantivo es femenino. Pero el sustantivo es alférez, ¿no? Y no hay cambio porque el artículo no está al costado del sustantivo. Nada que ver, ¿no? Entonces va a ser la ávida alférez. Profesor, ¿y qué pasa si hubiese dicho alférez ávida? A ver, ¿quién me responde eso? ¿Qué pasa si hubiese dicho alférez ávida? ¿Cuál es el artículo? ¿El o la? La. Muy bien, la alférez ávida. Porque sí o no que alférez no tiene la primera A tónica. O sea, ¿por qué lo vas a cambiar? Nada que ver, ¿no es cierto? Seguiría siendo la alférez ávida. No cambiaría, ¿no? Sería igualito. Muy bien, por acá me dieron la clave. ¿Qué clave me dijeron ustedes? A ver, enanito y besito por ahí creo, ¿no? Ya la clave es enano, ¿ah? La alfa sí se dice la alfa, ¿no? La H, la alfa, la
Y para acta, ahí habría cacofonía, ahí debe ser el acta, igual que el agua, ¿no? Y entonces vayamos a la pregunta número 9. Evidencia uso incorrecto del numeral. ¿Dónde hay uso incorrecto del numeral? Uso incorrecto. 606, le faltó, ¿no? La S, 600 femenino. Y una sillas. La 1 es incorrecta, ¿sí o no? Cuadrín, ya, este es 400, ¿no? Cuadringentésima diploma, pero resulta que la palabra diploma es un sustantivo masculino. Es un sustantivo masculino, por lo tanto, en masculino sería cuadringentésimo o diploma. Y quinceava oferta, no, pues, quinceava parte, ¿no? Esto es partitivo. Entonces, todo está mal. La clave sería C de casa. Casita, ¿ya? Y por último, la número 10. Presenta forma correcta del género. ¿Cuál es tu clave? La testiga. Testiga no, pues la palabra es testigo. Se queda como está. Es igual que modelo, ¿no? La modelo, el modelo. La testigo, el testigo. Así se queda, ¿no? La palabra yerna es un heterónimo, ¿no? Igual que toro, vaca. Tú no dices toro, tora, ¿no? No es yerno, yerna. Ahí no, ¿no? Heterónimo, ¿no? Toro, vaca, yerno, nuera. Se dice nuera. ¿Cuál es tu clave en la número 10? La palabra personaje es un epiceno. Su artículo es el personaje femenino. Para femenino, el personaje femenino. Para varón, el personaje masculino. Ya tienen ahí la clave de dado. Muy bien, ¿no? La cónyuge para el femenino y el cónyuge para el masculino. La palabra vástago también es epiceno. El vástago. Se dice el primer vástago mujer. El primer vástago mujer, ¿ya? Muy bien, jóvenes, vamos a dejar de compartir el material. Nos vamos a quedar acá. ¿No tienen consultas con respecto a lo que hemos hablado, chicos? Miren, recuerden que ya estamos en la semana 7, la siguiente semana 8, ya vamos a llegar a la mitad de semana. ¿Cómo van tus conocimientos en el curso? ¿Estás mejorando? ¿Estás empeorando? ¿Ya tiraste la toalla? Profesora, no entiendo. No creo que ya te hayas rendido tan fácilmente, ¿sí o no? Ya, hay ejercicios en el aula virtual, ¿sí? Se han subido, creo que son 5 preguntitas. Bueno, no es tanto de repente como quisiéramos, pero ahí están, ¿no? 5 preguntas en el aula virtual que están con respuestas. ¿Sí? Y bueno, y acá también tú puedes consultar, ¿no? No hay ningún problema, ¿ya? Puedes preguntar si tú deseas. Ya, voy a parar la grabación, pero igual nos podemos quedar unos minutos. A ver, la última pregunta, Lisbeth, del repaso. A ver. Ya, la forma correcta ahí es la D de dado, ¿no? La palabra cónyuge, para cónyuge se cambia solo el artículo, ¿no? Para el masculino sería el cónyuge y para el femenino sería la cónyuge. En el caso de la E, la palabra vástago es un epiceno. Su artículo siempre es el, siempre. Entonces tú dirías acá en este ejemplo, el primer vástago mujer, para indicar que hablas de una mujer, ¿no? Y lo mismo pasa con personaje. Ya es el personaje masculino, femenino, el personaje varón, el personaje mujer. Son sustantivos epicenos. Ya, ahora sí puedo dejar de compartir.
¿Sí? Ya, voy a parar la grabación.